Listo, excelente. Muy buenos días para todos, mucho gusto. Con ustedes, yo soy Oscar Martínez, representante de soporte técnico y entrenamientos de TrenNet para Latinoamérica. El día de hoy con su fabricante TrenNet estaremos revisando lo que son temas de configuración y diseño de una red industrial POE, una introducción. Vamos a revisar temas de conceptos, revisar modelos de equipos. En este momento, todos están en modo mute, modo silencio. Agradezco su asistencia. Yo sé que en esta época difícil de temas de pandemia, coronavirus, todos trabajando, algunos en sitio, otros en casa, pero lo importante es que estemos bien de salud. Es lo más importante hoy en día, en este momento. Entonces, cualquier pregunta que tengan durante la charla, por favor me lo hacen saber a través del chat del panel de control del webinar para poder atender sus inquietudes. Si dado el caso tienen una pregunta puntual, su relación a un equipo, si tienen algún proyecto, me pueden escribir y con mucho gusto pues lo estaremos desarrollando ya sea aquí en vivo durante el webinar o post de este. Eh, Perfecto, ya vemos por acá varios asistentes, entonces vamos a dar inicio a nuestro webinar, pues por respeto a quienes ya como tal han estado puntuales a la hora indicada. ¿Listo? Perfecto. Agradezco durante la charla sus preguntas. No tengan miedo, por sencilla que sea la pregunta, por favor me lo hacen saber. La idea es poderles resolver las inquietudes, novedades que tengan. Listo. Perfecto. Entonces, damos inicio a nuestro webinar a nivel de su fabricante TrenNet. Agradezco la asistencia a todos, muy puntuales, muy gentiles. Con relación al día de hoy, vamos a ver lo que es temas de configuración, ciertos parámetros de configuración y diseños de una red industrial POE. Entonces, vamos a ver cómo se plantea, cómo se diseña una red POE a nivel de TrenNet, qué se debe considerar para armar una red industrial y obviamente, pues, qué parámetros tener como base. Muy importante, una breve introducción a nivel de la compañía. TrenNet, somos una empresa que ya tenemos 30 años en el mercado. Nos hemos mantenido a la vanguardia por ofrecer dispositivos de alta calidad. Tenemos en nuestro catálogo de productos más de 400 dispositivos entre switches, media converter, transceivers, equipos industriales, switches de escritorio, de rack. Tenemos una amplia variedad de equipos y lo importante es que podemos llegar a ofrecerlos para sus soluciones hoy en día a nivel, por ejemplo, de seguridad electrónica, a nivel de TI, ejemplo, o lo que vamos a ver el día de hoy, soluciones industriales. Una de las características muy importantes de TrenNet y una de las características que siempre buscamos como integradores es el tema de un equipo que cumpla con nuestras condiciones de instalación y nos evite el tema de garantías, ¿no? Eso es lo que queremos hoy en día, evitar problemas después de una instalación, que no nos estén llamando, que el switch se está bloqueando, que la red se cae, que las cámaras no tienen visualización. Y ese es uno de los primeros ítems que tenemos a nivel de TrenNet. Nuestro tema es que nuestras garantías estamos por debajo del 1% en los más de 400 productos. Ese 1%, realmente en tema de conectividad estamos en el 0.5% a nivel de garantías. ¿Qué significa esto? Que nuestros equipos cumplen con los estándares americanos. Recordemos, TrenNet es una empresa americana, está ubicada en Torres, California, y en esos 30 años nos hemos mantenido a la vanguardia por ofrecer dispositivos que cumplan con estas características técnicas a nivel de implementación. Obviamente nuestro ensamble de productos en Asia, ya sea China y Taiwán, pero lo que quiero hacer énfasis es que todo nuestro desarrollo y tecnología es americano. Entonces, esto es un punto favorable a nivel de la marca. Eh, Buenos días a nuestros asistentes que se están conectando en este momento. Ya estamos dando acá inicio a nuestro webinar. Estamos en una pequeña introducción a nivel de la marca. Tranquilos, no hemos avanzado en toda la información. Listo. Entonces, a nivel de TrenNet, esa es una de las principales características, el tema del porcentaje de garantías. Estamos por debajo realmente del 1%, 0.5%, y esto garantiza que sus instalaciones y implementaciones van a ser con un óptimo estándares de calidad. En TrenNet contamos con unos parámetros.
dentro de nuestro sistema. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un portafolio completo, tenemos más de 400 productos dentro de nuestro catálogo de productos. Tenemos más de 400 productos, de los cuales sencillamente es poderlos asesorar a ustedes en las líneas de fibra óptica, en las líneas de, dado caso, switches de escritorio, de rack, y de igual manera, pues, en el tema de conectividad. En TrenNet tenemos un amplio tema de MTBF. ¿Qué es el MTBF? Es el tiempo medio entre fallos. Hago un breve paréntesis, por acá me comentan que no tiene audio, que no tienen video. Por favor, me pueden confirmar los demás asistentes si tienen algún inconveniente, si están visualizando correctamente la pantalla en este momento. Estamos en las soluciones de TrenNet. Juan, César, excelente, perfecto. Alejandra, Yosimar, muy bien, muchas gracias. No se ven las soluciones. Omar, de pronto la conectividad esté lenta. Por acá me dicen que todo bien. Perfecto. Típico, hacía falta darle un clic por acá para que saliera el video. Excelente. Perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces ya, si es tema del audio, puede ser con relación a sus conectividades o puede ser el mío, pero ya la gran mayoría me dice que acá que el audio está ok, ya está visualizando el tema de soluciones TrenNet. Excelente. Listo, perfecto. Entonces, muchas gracias por sus comentarios. Continuamos con nuestro webinar. Excelente, muchas gracias. Listo. Entonces, en TrenNet tenemos un amplio portafolio, tenemos más de 400 productos en nuestro catálogo, en el cual pues queremos asesorarlos en cada uno de estos cuando tengan algún requerimiento, dado el caso necesiten una asesoría, ahí vamos a estar a nivel de fábrica, obviamente con compañía de nuestros mayoristas y distribuidores, con toda la asesoría que nos pueden llegar a brindar. Ese es uno de los plugs muy importantes que tenemos con TrenNet en el tema de nuestros distribuidores mayoristas. Bueno, nuestro segundo ítem en las soluciones POE TrenNet es el tema del MTBF. ¿Qué es el MTBF? Es el tiempo medio entre fallos. ¿Qué significa esto? La vida útil de nuestros equipos. Sabemos que por garantía los equipos de TrenNet en temas de transceivers, switches, media converters, por ejemplo, tenemos 3 años de garantía. Access point, controladores Wi-Fi. Pero esos 3 años de garantía no significa que antes de finalizar los 3 años o apenas los 3 años nuestros equipos se van a dañar. No. El MTBF es un cálculo en horas que nos va a indicar cuál es la vida útil del equipo. Entonces, cuando veamos la ficha técnica, por ejemplo, de un switch, nos va a indicar cuántas horas de vida va a tener. Por ejemplo, pueden haber switches que tengan 465.000 horas. Es decir, puede ser un switch que dure 50, 53 años de vida útil. Tenemos switches que pueden durar 36 a nivel de MTBF, 70, 60 años de vida útil. Entonces, cada una de las líneas, switches que tenemos dentro de nuestro catálogo, que garantiza que después de los 3 años va a seguir el dispositivo funcionando acorde muy importante, ¿no? El funcionamiento de un dispositivo, de un switch, de una cámara, de un equipo, va a depender de la instalación, ¿sí? De sus condiciones de implementación. ¿Por qué? Y aquí lo pregunto. ¿Cuál es la temperatura por lo general de operación de un switch de escritorio, de un switch de rack? ¿Cuál creen que es la temperatura de operación? Por acá me comentan 24 grados, aproximadamente 21 grados, 30 grados. Listo. La temperatura de operación de un switch de escritorio, de un switch de rack, es entre los 0 a 40 grados centígrados. Esa es por lo general la temperatura de operación. Hay switches que están entre los menos 5 a 45 grados centígrados. ¿Pero qué significa esto?
como estamos hablando del webinar industrial, estos switches de escritorio, estos switches de rack, sí, son más económicos que un switch industrial. Eso no hay que negarlo, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Un switch industrial lo llevamos a una caja metálica, a una caja NEMA en la intemperie, él va a soportar todas esas altas y bajas temperaturas. Un switch de escritorio, un switch de rack, ¿qué sucede? Sí, es más económico que el industrial. Lo llevamos allá a nuestra caja metálica, a nuestra caja NEMA en el poste. Pero ¿qué va a suceder? Que sencillamente ese dispositivo va a empezar a tener fallos. ¿Por qué? Por las condiciones de temperatura ambiente. ¿Y eso qué va a hacer? Sencillo, va a ocasionar que se empiece a bloquear, el equipo a nivel de hardware empiece a fallar y vamos a tener problemas. Integradores, en las visitas que hemos realizado, han tenido que cambiar 3 veces de switches. Hablo de X marca de switch. Han tenido que cambiarla 3 veces porque empiezan a fallar por el tema de temperatura. Y han tenido que instalar el tema industrial para garantizar su operación. Porque no solamente es hacer énfasis en el tema de precio del equipo, tenemos que ver el proceso logístico, la operación, hombre, labor, que va a ir a hacer el mantenimiento y cambiar ese equipo. Eso es muy importante tenerlo presente. La presentación por acá me preguntan, sí, se las voy a estar compartiendo, no hay inconveniente. Se las voy a compartir a sus correos, igualmente el video del webinar. El tema del audio, quien quiera hablar, más adelante les estaré activando el micrófono. Bueno, el tema del desempeño. Ok. En el tema del desempeño, nuestros switches pueden ser usados para temas, por ejemplo, muy típico para videovigilancia ciudadana, cámaras en postes de alumbrado público, cajas NEMA metálicas. También en tema de desempeño, nuestros equipos se aplican para soluciones a nivel de Wi-Fi, sistema de radioenlaces, a nivel de seguridad perimetral, con radares, con sistemas de altavoz, es decir, sonidos IP, que eso es lo que vamos a estar revisando más adelante. Y en TrendNet, para tenerlo presente, este año estaríamos realizando certificaciones en las diferentes ciudades, que más adelante los mayoristas les estarán indicando, certificaciones en las cuales vamos a hacer en configuración de dispositivos. Tenemos la solución industrial, que es lo que vamos a conversar el día de hoy. La línea industrial, pues ya en TrendNet trabajándola durante varios años y nos hemos mantenido a la vanguardia por ofrecer dispositivos de una alta calidad. Tenemos la gestión de parámetros PoE. Esa gestión de parámetros PoE es muy importante. Sabemos que PoE, Power over Ethernet, puede enviar potencia sobre el cableado estructurado. Vamos a estar hablando de esto. Y la característica de nuestra gestión de parámetros es que es muy gráfica, muy fácil, intuitiva y sencillamente vamos a poder configurar nuestros parámetros de configuración de potencia por puerto. Listo. En todas las soluciones que podemos llegar a ver hoy en día, cuando vendemos cableado estructurado, cuando vendemos el cableado, ¿qué sucede? Que después de esta venta o tras esta venta, podemos llegar a vender también una solución de switches. Podemos vender nuestra solución de biovigilancia, podemos vender una solución a nivel de Wi-Fi. Es decir, la venta de un cableado estructurado no está cerrada solamente al cableado, también puede abrir las puertas y posibilidades a otro tipo de negocios. Por eso, a nivel de TrendNet, contamos con switches a nivel de familias administrables o no administrables para datos, los tenemos dentro de nuestro portafolio. Más adelante estaríamos haciendo un webinar de estos equipos. Tenemos switches con PoE, ya sea de 8, 16, 24, 48 puertos administrables, los tenemos dentro de nuestro catálogo. Tenemos switches administrables de fácil gestión, de 5 y 8 puertos. Tenemos soluciones wireless a nivel de soluciones inalámbricas con tecnología AC tipo Wave 2. Tenemos controladoras inalámbricas, es un hardware que puede gestionar de 1 a 128 APs sin necesidad de licenciamiento. Compramos el hardware y ya puedo gestionar de 1 a 128 APs de TrendNet. Y tenemos las soluciones de router también dentro de nuestro catálogo de productos. Por acá me comentan que tienen problemas con el audio.
Tiene inconvenientes con el tema de Firefox Mozilla, sí, se recomienda usar Google Chrome. Creo que algunos tienen problemas con el audio, de pronto es su conectividad. La gran mayoría me está escribiendo por acá que se escucha correctamente. Muchas gracias por acá, Aníbal, Guillermo. Si de pronto ya es su conectividad, por favor revisar sus conexiones inalámbricas y o cableadas. Muchas gracias por sus comentarios. Perfecto, de pronto hacer un refresh en su página también. ¿Listo? Perfecto, entonces a nivel de conectividad, aparte de tener esas soluciones, aparte de vender nuestro cableado estructurado, aparte de vender el tema de los switches, soluciones wireless, solución del router, pues obviamente va muy de la mano del tema de biovigilancia IP. De igual manera, lo que vamos a ver el día de hoy es el tema de la conectividad industrial. Como pueden ver, estamos haciendo énfasis en lo que puede llegar a abarcar una solución de infraestructura de red. No solamente es ver el tema del cableado, sino también ver las posibilidades de las ventas que vamos a tener dentro de estos proyectos y o soluciones que se lleguen a presentar. Listo, excelente por acá. Comentarios. Recalco, cualquier pregunta, inquietud, por favor me lo dejan saber. Listo. Vamos a tocar un tema que son las topologías de red. ¿Por qué vamos a hacer énfasis en esto? Porque en ocasiones y ciertas soluciones e implementaciones que hemos visto con otras marcas de switches han tenido inconvenientes los integradores. Entonces, cuando hablamos de topología de red, muy típico una topología tipo bus, ¿sí? Un canal de comunicación y los diferentes dispositivos conectados a ese canal. Pero esa topología de bus hoy en día la podemos conocer o distinguir como una topología en cascada. ¿Qué es a nivel de topología en cascada? Conectar un switch tras otro, ¿no? Vamos haciendo con nuestro patchcore y vamos uniendo un switch tras otro, pero les realizo una pregunta. Recomendable, ¿cuántos switches yo puedo tener en cascada? Esto es muy importante dentro de implementaciones y diseños. Por acá me dicen no más de switches de 5 switches. Por acá me comentan 8 switches, 3 switches. Listo. En lo posible ninguno. Listo. ¿Qué sucede? Recomendable, ¿no? Todo depende de la red. Es muy importante. Como recomendación máximo unos 3 switches en cascada, ¿no? ¿Por qué hacemos esto y por qué hacemos énfasis? Porque hemos visto implementaciones donde se realizan cascadas de 8, 16, 41 switches en cascada. Se los estoy comentando en son de qué sucede cuando vemos toda esta cantidad de switches en cascada. Pues que el tráfico va pasando de un switch a otro y así sucesivamente. ¿Y qué va a pasar? Que se va a saturar la red. Sí, existen sistemas de stacking, pero es que en el sistema de stacking, ¿qué sucede? Sistemas de apilamiento son equipos muy enterprise, muy robustos, muy costosos en las soluciones de seguridad electrónica y en ocasiones que nosotros estamos buscando complemento de calidad a un costo competitivo, ¿no? Entonces, cuando tenemos 8, 16, 48 switches, sí, vamos a crear cuellos de botella. ¿Qué va a pasar? Vamos a estar muy vulnerables de que si llega a fallar un sistema de la fibra o si llega a fallar el cobre que está comunicando los 48 switches, sencillamente se va a caer todo el sistema. Entonces, lo más recomendable en una topología en cascada son máximo unos 3 a 4 switches como máximo. No se recomienda más. ¿Sí? Muy importante esto. Y cuando realicemos los diseños, ¿qué se recomienda? Sencillo. Comprar el switch con una escalabilidad de puertos. Es decir, si necesito conectar 15 cámaras, pues no, dado el caso, no compro el switch de 16, por ejemplo. Puedo comprar el switch de 24 puertos. ¿Para qué? Para ya tener 8 puertos disponibles y no comprar el 16 puertos y preciso me hicieron falta puertos y tengo que comprar un switch más pequeño para hacer la cascada con el 16. Esto para contemplarlo y tenerlo en cuenta. Tanto por fibra como por cobre, en un sistema de cascada no se recomienda más de 3, 4 switches. Tenerlo presente. ¿Sí? ¿Por qué? Lo único que estamos haciendo es cambiar el medio de transmisión por fibra o lo cambio por cobre, pero sigue siendo la cascada entre los dispositivos.
Entonces, esto es para tenerlo presente en los sistemas de cascada. Topología de anillo. ¿Qué es la topología de anillo? Muy fácil, sencillo, ¿no? Tener diferentes switches en los postes de alumbrado público y con nuestra fibra óptica crear un enlace redundante, cerrar nuestra conexión y cuando hacemos un anillo, ¿para qué es? Para tener redundancia, ¿no? Pero ¿qué sucede? Un anillo recomendable en implementación, unos 8 switches. ¿Y qué sucede? Dentro de esos 8 switches, uno debe ser el principal. Ya les voy a estar mostrando topologías y diseños más adelante. En TrenNet, por acá me pregunta si tenemos switches 10 GB, pero ¿qué sucede? En temas de seguridad electrónica, biovigilancia, un sistema 10 GB puede ser sobredimensionado, ¿sí? Los equipos a nivel de 10 GB son muy usados para temas de data centers, centros de datos. En biovigilancia, cuando estamos mezclando ya datos de usuario, soluciones Wi-Fi, biovigilancia, controles, ahí de pronto estemos superando lo que entregue un puerto gigabit. Pero en temas de tráficos, por ejemplo, un control de acceso es pequeño. Las tramas en los paquetes que estamos enviando de control de acceso, en el tema de incendio, videoporteros, es muy pequeño el tráfico que estamos manejando. Entonces, no amerita un sistema a nivel de 10 GB, ¿sí? Entonces, continuamos. En el tema de topología de anillos se recomienda que un switch sea el principal y sea administrable. ¿Para qué? Para que no ocasione un loop dentro de la red. ¿Y qué es un loop? Es un bloqueo de la red. Si tengo en un anillo solo switches no administrables, vamos a crear un bloqueo de la red. Entonces, mínimo, recomendable un switch principal administrable. Ya les voy a estar mostrando soluciones. Topología en estrella. Muy usada hoy en día y recomendada. ¿Por qué? La topología estrella es un sistema punto multipunto, ¿no? Tengo mi switch de core, es el más robusto, va a tener mayor procesamiento, mayor velocidad y todas las conexiones de los demás switches de borde, distribución, que van a estar en diferentes postes o en diferentes puntos o puntos de oficina, van a llegar al punto central. ¿Qué optimiza el switch de core? Sencillo, el switch de core es recomendable aquel equipo que reciba todos los enlaces de los switches de distribución o de borde de la red. ¿Cuál es la única desventaja de una topología en estrella? Si llega a fallar nuestro switch de core, se cae todo el sistema. Eso es lo que va a suceder. Por acá nos dicen cuál es la diferencia entre los switches administrable y no administrable. El administrable me permite, por ejemplo, crear VLANs, activar protocolos de spanning tree, administrar el PoE. El no administrable es un equipo plug and play. Solamente llegamos, conectamos nuestra cámara, nuestras computadoras y ya. Esa es la diferencia a nivel de un switch administrable y no administrable. Listo. Entonces, esto es con relación al tema de una topología en estrella. Podemos crear diferentes configuraciones a nivel de enlaces redundantes, que ya más adelante en webinars más específicos de diseño los vamos a estar revisando. Cordialmente invitados. Topología de estrella extendida. Otra topología muy usada hoy en día. Un switch de core, un switch principal que va a estar, por ejemplo, en el sótano. Switches de distribución que van a estar en los diferentes pisos y switches de borde que son pisos donde no tenemos un gabinete, un rack. Entonces, esos switches de borde van a estar conectados a los switches de distribución y subimos ya sea por cobre o fibra a nuestro switch de core. ¿Qué estamos optimizando acá? Que cada switch tiene su propio canal de comunicación, su propio medio de transmisión y va a llegar a cada uno de los switches jerárquicos, en este caso ya sea el de distribución o nuestro switch de core. Cuando hablamos de una topología jerárquica, seguimos hablando ya sea de topología en estrella o estrella extendida, pero en la jerárquica existe un equipo nuevo, un dispositivo que es el firewall, el UTM, el router, el equipo robusto, el cual pues obviamente si nuestra red va a tener DHCP, va a tener VLANs, va a administrar el internet, tenemos que contemplar el router. ¿Por qué? Porque en ocasiones armamos una red de switches con cámaras, con datos para computadoras Wi-Fi y uno consulta quién va a entregar el internet, quién va a entregar el DHCP y la respuesta es el módem del operador.
Eso es muy importante tenerlo presente. El módem del operador no garantiza el 100% de funcionalidad de la red. Debemos contemplar un equipo más robusto. Debemos contemplar un router a nivel de capa 3 que soporte enrutamiento, que soporte VLANs, que soporte un tráfico general de la red. Obviamente complementado con los switches de distribución y los switches de borde. ¿Por qué hago énfasis en todo este tema de topologías? Porque entramos al mundo de Industrial ThreadNet. ¿Dónde usamos equipos industriales? ¿Cuáles son sus características y sus principales focos? Bueno, los equipos industriales son utilizados para temas de altas y bajas temperaturas. Los equipos industriales soportan temperaturas desde los -40 a los 75 grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? Que son equipos que soportan altas y bajas temperaturas. Por acá me dicen, ¿ustedes manejan routers? Sí, manejamos routers para máximo 200 usuarios a nivel de HCP, correcto. Sí, hay modems de operadores que colapsan con 10 dispositivos de red, muy cierto, eso colapsan. Entonces es recomendable siempre contemplar el tema del router firewall UTM, ¿listo? En ThreadNet sí tenemos routers para máximo 200 usuarios a nivel de HCP. Sí tenemos con doble WAN. Listo. Los industriales, ¿no? Estamos en esto. Soportan altas y bajas temperaturas de los -40 a los 75 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que estos equipos van a soportar el tema de zonas hostiles, zonas donde hay altas y bajas temperaturas. Por ejemplo, pues dado el caso a nivel de la costa, por ejemplo, a nivel de la sabana, cuando baja mucho el tema de la temperatura, una cosa es la sensación térmica a nivel de persona y otra, cómo estará la temperatura en esa caja metálica, en esa caja NEMA, ¿sí? De igual manera, los equipos industriales son muy utilizados por el tema de la industria a nivel, por ejemplo, de la minería, pozos petroleros, está a nivel de las pesqueras, a nivel de biovigilancia ciudadana, hoy en día muy usado para el tema de los postes de alumbrado público, en postes con caja metálica, caja NEMA, en el tema de la industria de agricultura, empresas de cannabis autorizadas hoy en día, y de igual manera, pues, por ejemplo, zonas de casetas o temas de hidroeléctricas, por ejemplo, donde la estática de los motores puede ocasionar fallos. ¿En qué? En los switches. Por eso los equipos industriales son dispositivos primero que soportan altas y bajas temperaturas. Segundo, un equipo industrial es un dispositivo de montaje tipo DIN riel o riel omega de 35 milímetros. Es decir, el industrial no va en un rack tipo montaje con platinas, no, va en un sistema de riel en el cual es de 35 milímetros. Cada equipo industrial trae su tipo montaje riel. La fuente de poder de los equipos industriales es externa. ¿Qué quiere decir? La entrada de potencia del equipo industrial es DC, ya sea de 12, 24, 48 voltios, dependiendo del modelo de industrial. Pero la fuente de poder es de salida DC y entrada AC. Esto para tenerlo muy presente, ¿sí? Entonces, cada vez que coticemos un equipo industrial, ThreadNet, debemos cotizar su número de parte adicional, que es la fuente de poder. Adicional, los equipos industriales soportan doble fuente de poder. Es decir, yo puedo colocarle dos fuentes de poder. Si falla una, pues se active mi fuente de backup. Los equipos industriales cuentan con certificaciones de antichoque, es decir, si se cae accidentalmente no se vaya a desoldar los componentes. Cuentan con certificación antivibración. Sabemos que en biovigilancia solicitamos en ocasiones cámaras con antivibración para estabilizar la imagen, ¿no? Pero el switch también se recomienda que tenga antivibración, porque esa vibración va a afectar el rendimiento de hardware del dispositivo. Entonces los switches industriales también cuentan con ese certificado. Y de igual manera cuentan con certificados de emisiones electromagnéticas. Toda esa estática, toda esa carga puede afectar un switch convencional. Los industriales tienen esta protección, ¿para qué? Para sencillamente no verse afectados por la estática que está generando ciertos dispositivos dentro del ambiente de trabajo. Los equipos industriales soportan certificaciones ya sea IP30 o 40. Sabemos que los grados de protección IP, el segundo dígito hace relación al tema de humedad, ¿cierto?
Significa que el 0 no hay protección contra humedad, tiene que tener su caja NEMA metálica con protección IP para el exterior. Y el primer dígito hace referencia a objetos sólidos, ejemplo, ya sea un objeto, el polvo. Entonces tenemos equipos con certificación IP30, 40 o IP67. Por acá, más adelante, les estaremos indicando nuestros mayoristas de distribución, correcto. El equipo trae la fuente, no. El equipo como tal, el dispositivo, tiene que comprar la fuente de poder con número de pies aparte. Es decir, si yo compro el switch industrial, aparte debo comprar la fuente de poder. Es un número de pies aparte. Eso es muy importante tenerlo presente. Los rieles se pueden conseguir Bueno, los rieles son lo que les comentaba. Es muy conocido el riel Omega de 35 milímetros. Sencillamente es adquisición. No lo vendemos en Trenet, aclaro, pero es muy fácil de conseguir. ¿Las fuentes aguantan más de 2 switches? Sí, podemos conectar 2 switches a una fuente. Todo depende del bateaje que necesitemos del switch. Aclaro, ¿no? Porque el switch necesita potencia de 240 vatios y la fuente de 240 vatios, pues solamente podemos tener un switch. Bueno, más adelante estaremos hablando de los puertos. No hay inconveniente, ya vamos a hablar. Bueno, otras preguntas ya les estaré resolviendo más adelante. ¿Hasta qué potencia tenemos las fuentes? Hasta 480 vatios. Perfecto. Y en el tema de los switches, ok, los equipos como tal tienen entrada y salida digital de alarma. Es decir, podemos llegar y conectar un sistema de salida, ya sea físico, porque los switches industriales tienen relé, donde podemos conectar un sistema audiovisual, porque la salida de ese relé es de 24 voltios con 1 amperio. Entonces podemos llegar a conectar estos dispositivos y sencillamente poderles suministrar esa potencia. Ethernet industrial, videovigilancia ciudadana. Muy típico hoy en día, usado, por ejemplo, a nivel de videovigilancia en postes o temas de semaforización, conectividad de fibra óptica a un punto central. Y en estas cajas, en esos postes, por lo general, en tema de costos se colocan switches convencionales, ¿sí? Pero lo que les decía, sí, el switch industrial puede ser el doble de costo de un switch convencional, pero ¿qué pasa si se les daña a ustedes el switch convencional? Pues tienen que instalar otro switch, ¿no? Ahí ya va el costo del industrial. Y adicional, tiene que contemplar el costo de la operación de la persona, el momento de la logística para ir a cambiar ese equipo. Y a veces tenemos que contratar maquinaria. ¿Para qué? Para poder bajar ese equipo. Entonces, en el tema de biovigilancia ciudadana es muy usado e implementado hoy en día en las soluciones industriales. Primero, lo que conversábamos, el tema de las altas y bajas temperaturas. Y segundo, el tema del montaje, que es tipo de INRIEL. Otro de los sistemas muy usados hoy en día es el tema de los paneles solares con 24 voltios DC. Trenet no vendemos los paneles solares, aclaro, pero es muy usado hoy en día la implementación del panel solar, en el cual sencillamente tenemos nuestro panel solar, baja su sistema a una caja NEMA, una caja metálica con protección IP, en el cual sencillamente tenemos nuestro arreglo, ya sea con un inversor para convertir el DC de 24 voltios de la fuente de poder a AC 110 y conectar nuestro switch, o nosotros en Trenet tenemos switches que pueden trabajar con 24 o, dado el caso, con 12 voltios, en el cual yo puedo conectar directamente mi switch a DC, a ese arreglo de baterías que tengo dentro del panel solar y conectarlo sin necesidad de la fuente de poder, por ejemplo. ¿Sí? Recordemos que la fuente de poder es entrada AC y salida DC. En este caso, podemos llegar a conectar nuestro switch a ese banco de baterías con 24 voltios DC y tener un presupuesto POE, por ejemplo, de 124 watts, 124 vatios. Entonces, esa es la característica a nivel de un sistema de panel solar. De igual manera, pues tenemos switches, ya sean administrables o no administrables. Ya más adelante les estaré hablando de la cantidad de puertos. ¿Y qué es lo típico que usamos o se usa hoy en día? Panel solar, tener el switch, conectar las cámaras a ese switch y tener un sistema de radioenlace, un sistema de conexión punto a punto Wi-Fi. Entonces,
eso es lo que se implementa también hoy en día, por ejemplo, a nivel de condominios, conjuntos, en el tema de la agricultura, donde no podemos tener postes y cada poste con su punto eléctrico, y necesitamos una automatización y un backup en el tema de potencia, en el tema de la energía. Ahí tenemos el sistema de paneles solares con los switches de ThreadNet. Esta es una topología típica en anillo, en el cual podemos en campo, es decir, en postes, en el exterior, en cajas NEMAS, tener los diferentes switches, hacer una topología en estrella, conectar los diferentes equipos, ya sea con fibra óptica o con cobre, y llegar a un switch de rack, a un switch principal, en el cual ese switch principal es administrable, es el que va a gestionar el protocolo Rapid Spanning Tree, es decir, para evitar un loop dentro de la red, y asimismo, pues tener nuestra conectividad. Esa es una topología muy usada, la topología a nivel de anillo. Lo que les aclaro, cualquier pregunta de topologías, por favor me la pueden hacer saber también a mi correo electrónico. Al final les voy a dejar mis datos de contacto para poderlos apoyar en sus diseños. Esa es una topología ya a nivel de estrella. Como podemos observar, en Valle, en Buga como tal, tenemos implementaciones de seguridad ciudadana, postes de alumbrado público en sus cajas NEMA metálicas, la cámara, allá tenemos switches industriales y es una topología en estrella, que quiere decir que cada switch industrial va a llegar con fibra óptica a una central, a un switch principal. Entonces tenemos un chasis con convertidores de medios, media converter, reciben la fibra óptica y la bajamos por cobre a nuestro switch de core. No son más de 20, 25 cámaras, entonces sencillamente es una red que 25 cámaras no consumen más de 30, 40 megabits por segundo, todo dependiendo de su resolución. Aclaremos que es muy importante la resolución de las cámaras para calcular el tema del ancho de banda que voy a estar pasando a través de la red. Ya en los siguientes 5 slides, 7, estaré resolviendo preguntas que están por acá pendientes. Entonces, este es un diseño a nivel industrial en el cual hacemos una topología en estrella. Como pueden observar, cada switch industrial tiene su fuente de poder. Es recomendable que cada equipo tenga su propia fuente de poder, ¿sí? Me preguntaban anteriormente, ¿no puedo conectar 2 switches a una fuente de poder? Sí lo podemos hacer, pero todo depende del presupuesto y el bateaje de la fuente de poder, ¿sí? Eso para tenerlo presente. Otro tipo de diseños hoy en día muy usado, complementándolo con otras marcas, por ejemplo, sabemos y lo enfocamos mucho al tema de las cámaras, ya sea Bullet, Domo, PTZ, ¿no? Conectadas al switch. Hablábamos del sistema de panel solar, con el arreglo de baterías, convertir, dado el caso de S a AC, pero también en los sistemas, por ejemplo, de altavoz, sistemas de parlantes IP. Hoy en día ese sistema de altavoces son IP PoE, los cuales pues podemos llegar a conectar a un switch. Y de igual manera radares. Ya marcas, por ejemplo, como Axis tienen su sistema de radares. Entonces podemos llegar a conectar estos radares IP de sensor de movimientos, conectarlos a un switch, que es importante pues validar el tema del consumo y el presupuesto PoE que voy a necesitar de ese switch para poder conectar estos sistemas. Listo. Hablamos de los estándares PoE. Estándares PoE, muy importante dentro de la industria para poder comprender los conceptos y asimismo poder seleccionar el switch ideal, porque la idea del webinar no es hablar de modelo X, Y, Z, no, es hablar más de las soluciones, de sus características, para poderlos comprender. Los equipos PSE son los dispositivos que nos dan la potencia. ¿Quién nos da potencia? Los switches e inyectores PoE. ¿Listo? Tenemos el tema del cableado estructurado. Es muy importante el cableado que sea 100% cobre, certificado en el tema del cobre, ¿no? De igual manera, que esté correctamente ponchado, porque hemos visto instalaciones donde el cable es 100% cobre, pero el ponchado está mal, es decir, hay filamentos que no quedaron correctamente prensados como tal con la ponchadora, entonces sencillamente empieza a fallar el sistema. Entonces, que esté correctamente ponchado y recomendable que esté certificado el punto. Es muy recomendable y se debe garantizar la transmisión de datos al 100%. Y los equipos PD, Power Device. Los equipos PD
son los dispositivos accionados por dicha potencia, es decir, las cámaras, los access point, el radioenlace, los radares. En la industria PoE existen tres estándares, el 802.3 AF, el 802.3 AT y el 802.3 BT. Esos estándares indican cuál es la potencia que va a suministrar el switch y por estándar hay una pérdida. Entonces veamos esto. El estándar 802.3 AF es muy usado por cámaras tipo bala, domos como tal, sistemas de teléfonos, tenemos el sistema también de radares, los parlantes o altavoces, equipos algunos de medicina, videoporteros, en el cual por parte del switch el estándar suministra máximo 15.4 vatios. Máximo recibe el dispositivo al final 12.95 vatios. ¿Por qué existe esa pérdida? Es una pérdida ya a nivel de estándar, no es porque lo indique Trend, ya es IEEE la pérdida que vamos a tener acá, y eso con el estándar AF. Existe el estándar AT, que por parte del switch suministra 30 vatios. ¿Cuánto recibe el equipo al final? 25.5 vatios. Esto es lo máximo que va a recibir el dispositivo. ¿Qué quiere decir? Si mi cámara tiene un consumo de 14 o 15 vatios, no la voy a conectar a un puerto AF, porque la AF sabemos que recibe un máximo 12.95. Esa cámara de 14 o 15 vatios, pues la voy a conectar a un sistema AT, que me suministra máximo 30 vatios por parte del switch y recibe el equipo al final 25.5 vatios. En TrendNet somos estándar, ¿qué significa? Que la distancia máxima que va a salir por parte del puerto del switch va a ser los 100 metros, según normas TIA e IA. Son 100 metros y la velocidad de transmisión es gigabit. ¿Listo? Por eso hablamos que a nivel de certificación se certifica bajo el estándar de los 100 metros según TIA e IA. El estándar 802.3 BT nos suministra 60 vatios. ¿Cuánto recibe el equipo al final? 51 vatios. ¿Qué equipos encontramos en sistemas BT? Por ejemplo, podemos encontrar cámaras PTZ, podemos encontrar sistemas de radioenlace. Y ese estándar también surge porque hoy en día existe sistemas de iluminación IP, lámparas LED IP, que se alimentan por PoE. También tenemos ese tema de sistema. Y el estándar BT se divide en dos, tipo 3 y tipo 4. El tipo 4 suministra 90 vatios por parte del switch, máximo recibe el equipo al final 71.3. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque hoy en día, por ejemplo, los botones o sistemas de llamado, los relojes en un hospital también son IP-PoE. Entonces, ¿cuál es la tendencia de el sistema PoE? Es reemplazar el cableado de cobre, estos puntos eléctricos, para llevar todo un sistema de automatización IP. Entonces, poder controlar todos los sistemas a través de nuestro par trenzado y suministrar la respectiva potencia a cada uno de los dispositivos dentro de la red. Entonces, a esto hacemos énfasis a los estándares PoE. Modos de PoE. ¿Por qué los tocamos? Porque de esto tenemos que tenerlo en cuenta para poder seleccionar un switch, para poder ver qué equipo es el que necesito. Cuando hablamos de sistemas AF, AT y BT, por parte del puerto del switch se suministran 48 voltios DC. Ah, Oscar, pero mi cámara dice en ficha técnica 12 voltios, 24 voltios, no hay problema. La cámara hace negociación con el switch. Cuando revisamos la ficha técnica de un producto, tenemos que ver a qué estándar PoE pertenece. Como podemos ver aquí, esta es la ficha técnica de una cámara. Nos indica la fuente de poder 12 voltios. Listo, no voy a usar fuente de poder porque voy a usar sistema PoE. PoE 802.3 AF. Ah, ok, ya sé que es estándar AF. Clase 0, una clase automática. Y su consumo es menor a 12.6 vatios. Esto es lo que tenemos que revisar en la ficha técnica de los dispositivos para poder validar si es un estándar PoE y saber su respectivo consumo. Pero ¿por qué hago énfasis en esto? Porque en la industria existen dos tipos de modo PoE. Está el modo A y el modo B. Sabemos que cuando hablamos gigabit, 10 y 100.000, estamos hablando de los 4 pares de hilos, 8 hilos para transmisión de datos. Pero ¿cómo se transmite el PoE? Muy importante.
cómo se transmite la potencia por el par trenzado. No lo vamos a relacionar con el tipo de ponchado 568A o 568B, que lo que hace sencillamente que es cambiar el tema de código de color. Aquí ya sea que trabajemos con el A o con el B en el modo de ponchado, debemos tener presente es el modo del PoE. Todos los switches de Threadnet son modo A. ¿Qué significa modo A? Que por los hilos 1, 2, 3 y 6 vamos a transmitir datos y potencia. Entonces, por 1, 2, 3 y 6 se transmiten los datos y la potencia a la cámara, al access point. ¿Sí? Un ejemplo. Eso es prácticamente un 95% de los equipos PD del mercado son modo A también. Pero existe un modo B. ¿Qué es el modo B? Son equipos que cierran la solución para que trabajen con la propia marca. Es decir, si compras la cámara de X marca, debes comprar también el switch de esa X marca. El modo B utiliza los pares ociosos, es decir, los que no estamos usando, que en este caso es 4, 5, 7 y 8 del modo A, y en el modo B, 4, 5, 7 y 8 nos transmiten la potencia, y 1, 2, 3 y 6 va a transmitir los datos. Esa es la diferencia de un modo A un modo B. Aclaro, todos los equipos de Threadnet son modo A, es decir, utilizamos los hilos 1, 2, 3 y 6. La gran mayoría de cámaras, videoporteros, sistemas POE del mercado son modo A. Ya sabemos cómo identificarlo. Estándar, clase y su consumo. Hay ciertos dispositivos que son clase modo B. Es decir, podemos ver su consumo de entrada de voltaje, perdón. Podemos ver su estándar AF, pero dice PoE Complete. ¿Qué significa el PoE Complete? Que puede trabajar en modo A o en modo B. Esta es una cámara PTZ que puede funcionar en ambos modos y lo que se debe hacer que es activar o desactivar un DID switch que traen físicamente para que la cámara trabaje en uno de estos dos modos. Y otro tipo de modo PoE es el modo PoE pasivo. Disculpen. El PoE pasivo son dispositivos que nos van a indicar su consumo, pero no nos indican el estándar. No nos dicen AF, AT o BT, no. Nos indican que necesitan un PoE adapter, un adaptador de energía PoE, y trabajan con los hilos 4, 5, 7 y 8. Muy típico, por ejemplo, las soluciones de access point de ciertas marcas que son PoE pasivo y necesitan su propio inyector y su propio switch. Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta al momento de seleccionar un dispositivo PoE, una cámara, un access point, un radio enlace. Lo que les decía, la gran mayoría de equipos son PoE estándar del mercado. Y entramos ya a las soluciones de Threadnet. Entonces, ¿qué tenemos en Threadnet? Tenemos convertidores de medios, media converters. Tenemos media converters con entrada SC. El SC, un tamaño más grande del tipo de conector. El tipo de pigtail de la fibra, ya sea APC, UPC, PC, no hay inconveniente. Podemos utilizar cualquier tipo de pigtail. Lo importante es que sea un conector tipo SC. ¿El SC qué es? Sencillamente conectamos directo el conector a la entrada de fibra de media converter y lo tenemos ya sea para 2 kilómetros multimodo o 30 kilómetros monomodo, en el cual pues son velocidades de 100 megabits por segundo. También tenemos convertidores de medios media converter con ranura SFP, es decir, para introducir el transceiver de fibra óptica. Recordemos, todos los equipos industriales necesitan su fuente de poder. Como podemos observar, todos traen su relé o contacto para conectar la fuente de poder. ¿Listo? Son IP40, ¿qué significa? Que pueden soportar objetos de 2.5 milímetros, pero no soportan el tema humedad. Por consiguiente, necesitan ¿qué? Su caja de protección, su caja NEMA, su caja metálica, que va a ir al tema de la intemperie. Tenemos convertidores de medios con puertos PoE, es decir, podemos llegar con la fibra óptica al transceiver de fibra. El transceiver va a estar dentro de la ranura SFP del media converter. Y el puerto del media converter, simple, podemos salir con 30 o con 60 vatios de PoE. Obviamente, recordemos, el media converter necesita su fuente de poder, ¿no? Entonces, si la cámara está, una cámara PTZ en el exterior, consume 50 vatios y yo tengo solo el punto eléctrico para el media converter, podemos alimentar el media converter y salir con PoE
hacia la cámara. Entonces, estas son soluciones de convertidor de medios con puertos PoE. Tenemos las soluciones de transceiver industriales. Los transceivers tenemos de multimodo 550 metros o monomodo de 10 y 40 kilómetros de distancia en industrial. ¿Cuál es la diferencia de estos transceivers o módulos mini gigabit a unos convencionales? Es sencillo, la temperatura de operación. Estos equipos, su temperatura es de menos 40 a 85 grados centígrados. Que si podemos usar los transceivers convencionales en los media converter o en los switches industriales, sí lo podemos usar. Pero aclaro, si estamos usando una solución industrial, lo recomendable es que los equipos también de fibra sean industriales, es decir, en este caso, los transceivers de fibra óptica. Tenemos los inyectores y splitter PoE. El inyector, sencillo, es un equipo que nos une los datos, la parte eléctrica, la potencia, y salimos por un solo cable, datos y potencia máximo 100 metros. Tenemos los tres tipos de inyectores, de 30, de 60 y de 90 vatios hoy en día dentro de nuestro catálogo de productos. Y de igual manera tenemos splitter PoE, que el splitter es aquel dispositivo que me recibe los datos y la potencia, me recibe el PoE, y lo que hace el splitter es dividir los datos y dividir la parte eléctrica. Por ejemplo, por si mi cámara, mi access point no es PoE. Entonces yo puedo llegar con un punto PoE de un switch o un inyector hacia el splitter, y el splitter lo que va a hacer es dividir los datos y la potencia. Es muy factible para aquellos dispositivos que están a la intemperie en sus cajas NEMA metálicas y no es un sistema PoE. Bueno, ¿cómo identificamos en TrenNet que es un equipo industrial? Aclaro, porque inicia con TI. Todo equipo de TrenNet que inicie con TI es TrenNet Industrial. Ya sabemos que va a ser un equipo industrial. IG significa Injector Gigabit. Y SG, por ejemplo, Splitter Gigabit. Entonces tenemos eso para hacer énfasis con relación a su nomenclatura. Entonces tenemos acá nuestro inyector PoE de 90 vatios y también tenemos las soluciones de extensores PoE. El extensor PoE lo que va a hacer es recibir el PoE de nuestro inyector, de nuestro switch PoE, y podemos tener dos unidades cada 100 metros. Es decir, por ejemplo, que la cámara esté a 150 o 250 metros. El extensor PoE nos amplifica otros 100 metros, pero vamos a tener una pérdida de PoE. ¿Por qué una pérdida de PoE? El extensor es un equipo pasivo dentro de la red, es decir, no necesita fuente de poder. Entonces, él recibe el PoE de nuestro inyector o nuestro switch, se alimenta de ese PoE y nos amplifica nuevamente 100 metros, datos y potencia. Con dos repetidores, dos extensores PoE, a 300 metros puedo tener 11.14 vatios de potencia al final. O puedo tener 5.93 vatios al final si estoy entrando con un puerto de 15.4 vatios. Voy a revisar un momento las preguntas por acá, que tienen presente por unas preguntas por aquí. Corrosivos. Las protecciones IK van con relación al tema de cámaras. Nuestros equipos son grados de protección IP, por eso deben estar protegidos con su caja NEMA metálica. Las fuentes aguantan más de 2 switches. Recordemos, la fuente dependiendo de su presupuesto, batiaje y el consumo del switch, podemos colocar 1 o 2 switches a una fuente de poder. ¿Cuántos puertos vienen? Ya vamos a hablar del tema de los switches, pero tenemos switches desde 4 hasta 16 puertos PoE o sin PoE también. Los switches, mínimo cuántos puertos? Ajá, lo mismo, de 4 puertos cobre a 16 puertos cobre. ¿Hasta qué potencia vienen las fuentes de poder? Conversábamos tenemos de 60 vatios hasta 480 vatios. Las salidas son como tal de los switches industriales, sus salidas son cobre, su puerto de red, y los contactos, los relés de conexión es para conectar ya sea su cable de cobre
Bueno, el sistema de paneles solares, lo que aclaro, ya es recomendable asesorarse con relación a el distribuidor del tema de paneles solares. Eh, para evitar el uso de convertidores de medios, tenemos switches con puertos SFP actualmente, es decir, switches para rack. Tenemos con 12 ranuras SFP dentro de nuestro portafolio, pero todo depende de la topología e implementación que se requiera. ¿Listo? ¿Cuántos metros? El tema del UTP, recomendable son los 100 metros a nivel de TIA e IA. Para temas de no de fibra óptica, sino inalámbrico, aplica lo mismo en el tema de la conectividad, solo que en el sistema inalámbrico ya tienen que asesorar en el sentido de cuál va a ser el ancho de banda que vamos a pasar a través de ese sistema de radioenlace o Wi-Fi. Ok, repetí lo de PSE, los equipos PSE son los dispositivos que nos suministran potencia. ¿Quién? Un switch, un inyector PoE, por ejemplo. ¿En qué casos utilizamos categoría 6 o 6A en el tema del cable? Sabemos que en tema de biovigilancia podemos llegar a utilizar desde categoría 5E. Lo que hace el tema de la categoría del cableado es mayor velocidad de transmisión. Recordemos que a mayor categoría pues va a aumentar el tema del calibre. Pero en biovigilancia desde categoría 5E podemos implementar video, el cable, pero cuando vamos a hacer enlaces entre switches, se recomienda que sea categoría 6 hacia arriba. ¿Por qué? Porque los enlaces entre switches vamos a tener mayor velocidad de transmisión. Entonces, es muy importante esto. Cuando adquiero un equipo PoE, ¿cómo sé qué estándar trabaja? Sencillo, lo que hablamos anteriormente, revisar la ficha técnica del equipo, de la cámara, del access point, revisar la ficha técnica para ver a qué estándar PoE pertenece y cuál es su consumo, para así mismo poder seleccionar el inyector, el switch PoE que se necesita. La pérdida, ¿qué distancia? Es lo máximo a 100 metros, la pérdida que hablamos anteriormente de los estándares, ¿sí? Pero eso para que lo tengan en cuenta que aplica desde 1 metro hasta los 100 metros, es lo máximo que va a tener de pérdida a nivel de estándar. Estos cálculos de potencia son con base de categoría 5E hacia adelante, lo que les digo, muy simple, la categoría va a depender de la velocidad de transmisión, pero en el tema de la potencia se va a degradar de igual manera. Si la cámara maneja voltaje 24 voltios AC, no, debe ser 24 voltios DC. Ya tocaría revisar la ficha técnica de la cámara, John. ¿Listo? ¿Alguna ventaja o desventaja en cuanto a la clase? No tanto de ventaja o desventaja, sino la clase nos va a indicar cuál va a ser el consumo que va a tener el dispositivo PoE. Entonces tenemos que mirar a qué clase pertenece para sí mismo poder saber pues el consumo que va a tener el dispositivo. Listo, más adelante continuamos con las preguntas. Ya prácticamente nos quedan unos 15 minutos de charla. Bueno, puertos. Tenemos switches no administrables. Tenemos switches no administrables, es decir, sin PoE, aclaro, y sin ninguna gestión. Son plug and play, llegar y conectar nuestros equipos a los switches. Tenemos de 5 puertos a nivel de cobre giga. También tenemos equipo Fast Ethernet. 5 puertos o tenemos, por ejemplo, 4 puertos giga, 5 puertos en total con ranuras SFP giga. Tenemos de 8 puertos gigabit, solo puertos cobre, o tenemos con 8 puertos cobre giga con ranuras SFP compartidas con sus puertos gigabit. Entonces, esto para que teniendo en cuenta cuántos puertos se necesitan, todos temperatura de operación de menos 40 a 75 grados y son protección IP30 a nivel de en los grados de protección IP. También tenemos dentro de nuestro catálogo switches no administrables con PoE. A eso es lo que hacía énfasis. Tenemos entradas de 12, 24 o 48 voltios DC. Las fuentes de poder Trenet son de 24 o 48 voltios DC. Pero si el panel solar es de 12 voltios, sencillo, podemos conectar nuestro switch al banco arreglo de baterías de 12 voltios del panel solar. Obviamente esto, pues sí, muy importante, asesorarse con el diseñador del sistema de panel solar. ¿De qué depende la entrada de bateaje hacia el switch? Va a depender el tema del presupuesto PoE. Entonces, esto es para que lo tengamos en cuenta. Tenemos switches con puertos ultra PoE, es decir, puertos de 60 vatios
los cuales nos pueden llegar a suministrar 240 vatios de presupuesto PoE total, es decir, 60 vatios por puerto. Tenemos switches industriales con PoE. ¿Cómo sé que el switch industrial ThreadNet es PoE? Porque tiene la P. ThreadNet Industrial PoE, Power, Gigabit. Entonces tenemos ya sea de 4 puertos PoE con una ranura SFP, de 4 puertos PoE con 2 ranuras SFP, de 8 puertos PoE o de 8 puertos PoE con 2 ranuras SFP. ¿Qué debemos revisar? ¿Qué debemos contemplar? Por ahí me decían anteriormente, ¿cómo sé que el equipo que estoy adquiriendo es un PoE estándar y su consumo? Debemos revisar la ficha técnica. Revisando la ficha técnica ya sé si esas 4 cámaras consumen menos la suma total de 120 vatios, o si necesito 200 vatios, o si necesito 240 vatios de presupuesto PoE. Todo va a depender del presupuesto PoE acorde a la cantidad de dispositivos que voy a conectar al switch y su consumo. ¿Qué quiere decir? Si voy a conectar 5 cámaras, pues reviso la ficha técnica de la cámara, su consumo, 10 vatios, pues multiplico esos 10 vatios por las 5 cámaras, nos da 50 vatios. Entonces ya sé que, por ejemplo, un switch de 8 puertos con 200 vatios me puede suministrar la potencia sin problemas a esas 5 cámaras. Tenemos switches administrables. Los switches administrables los identificamos porque terminan en I, de inteligente. Los switches industriales son a nivel de capa 2, es decir, nos permiten administrar, crear VLANs, nos permite crear enlaces redundantes, lo que veíamos anteriormente en el tema de crear el anillo, de crear la topología en estrella, de administrar el PoE, lo podemos hacer con los equipos administrables industrial. Sus características principales, obviamente, es a nivel de capa 2, podemos crear segmentación de VLANs, pero dentro de los switches tenemos uno que es el TIPG 284i, que nos permite a nivel de capa 2 Plus crear el tema de enrutamiento estático, es decir, una característica de capa 3, la que me permite poder crear rutas específicas para cada uno de los dispositivos y saltarse las reglas que tenemos dentro del switch. Eso es con relación al enrutamiento estático que tenemos dentro de este switch. Las principales ventajas de los switches PoE administrables es que podemos gestionar los parámetros PoE. Entonces podemos crear, por ejemplo, un cronograma PoE, determinado día de la semana, reiniciar el puerto. ¿Y esto qué nos facilita? Que va a disminuir el consumo de memoria de la cámara. Entonces, por consiguiente, la cámara no va a estar saturada, los tiempos de respuesta van a estar estables, porque en ocasiones las cámaras, por lo general, trabajan 24/7 los 365 días. Y en ocasiones, ya después de 3 meses, 6 meses, las cámaras como que empiezan a tener falencias, los tiempos de respuesta son muy altos. ¿Y qué tenemos que hacer? Reiniciar nuestra cámara. Y hacer ese reinicio, ¿qué hace? Pues que refresca la memoria de la cámara y procesa mejor el tema del flujo de información. Entonces, eso lo podemos hacer con los switches administrables de ThreadNet. Y aclaro nuevamente, podemos llegar a asesorarlos en sus diseños y más adelante mis datos de contacto para que ustedes puedan hacer sus respectivas consultas y o requerimientos de sus proyectos. Dentro de nuestras soluciones también tenemos un extensor PoE que es IP67, que es el TI-EU 120. Este sensor, al ser IP67, lo podemos colocar a la intemperie sin ninguna protección. Trae 3 puertos en total. Un puerto es tipo PoE Pass-Through, es decir, se alimenta del PoE que estamos recibiendo de nuestro switch, de nuestro inyector. Y adicional tiene 2 puertos de salida PoE. Dependiendo de cuánto le ingrese al puerto, si 30, 60 o 95 vatios, va a tener un presupuesto PoE. Este extensor nos va a dar 100 metros y podemos tener un total de 4 extensores PoE, cada 100 metros para un total de 500 metros de distancia. Y al final, por ejemplo, si yo ingreso con un PoE de 60 vatios, al final puedo tener 22 vatios de presupuesto PoE. Si conectamos cámaras intermedias en cada extensor, pues va a disminuir el presupuesto PoE del equipo al final. Esta es una solución muy viable cuando no tenemos un sistema, por ejemplo, del panel solar que hablamos anteriormente o de un punto eléctrico cercano. Entonces podemos colocar nuestro extensor o, dado el caso, sucede, ¿no?
no tengo punto eléctrico, pero tengo dos cámaras que están a más de 100 metros. Sencillo, colocamos nuestro extensor 100 metros y conectamos las dos cámaras a los puertos correspondientes PoE de ese extensor. ¿Listo? Esto es con relación a nuestro extensor PoE, 4 unidades cada 100 metros, 500 metros en total, y todo va a depender del presupuesto PoE. Dentro de las soluciones que tenemos, contamos con el tema de switches con certificación 50155, es decir, para sistemas ferroviarios o de transporte, de movimiento a nivel vehicular. ¿Por qué? En el tema de los switches que veíamos anteriormente, su entrada, donde conectamos la cámara, es RJ45. En ocasiones del movimiento, por ejemplo, sistemas ferroviarios de trenes, o por ejemplo, muy típico a nivel de Transmilenio, ese movimiento puede ser que a nivel del conector se llegue a soltar del switch. Los sistemas ferroviarios o los sistemas rodantes son ya de montaje tipo pared, ya en un montaje tipo DIN riel o riel omega. El tema del conector ya no es RJ45, es un conector tipo M12 y M23, es decir, ya a nivel de rosca para poder enroscar nuestro puerto, y se debe adquirir los cables o accesorios adicionales, ¿sí? Ya sería el cable a nivel de conector M12 o M23, y en la punta vamos a tener para la conexión de nuestra cámara, nuestro access point, nuestro sistema. Entonces, ese es el sistema a nivel de equipos de sistemas ferroviarios 501.55 y o rodantes. Tenemos las fuentes de poder, nuestros sistemas de fuentes, en el cual tenemos desde 480 vatios, por acá nos preguntaban, ¿cuál es el vatiaje que tenemos en las fuentes de poder? Tenemos de 480 vatios con salida de 48 voltios DC. Tenemos de 240 vatios con 48 voltios DC, 120 con 48 o 24 voltios DC y de 60 vatios con 24 voltios. Estas fuentes de poder tienen certificación UL508, es decir, soportan el tema de emisiones electromagnéticas y o estáticas, son para montaje también tipo DIN riel, soportan antivibración, y una de las principales características es que podemos llegar a montar dos dispositivos como máximo a una fuente de poder, pero todo depende del presupuesto PoE que necesitemos del switch. Por ejemplo, si el switch es de 120 vatios en presupuesto PoE, pues yo podría conectar dos switches a esta fuente de 240 vatios, porque tiene las dos entradas, dos positivos, dos negativos. Pero si el switch es de 240 vatios, por más que yo tenga dos entradas para equipos, no voy a poder. Solamente puedo conectar un switch a esta fuente, porque el switch necesita sus 240 vatios. Es decir, si ya tengo dos switches de 240 vatios, necesitaríamos la fuente de 480 vatios. Y recordemos dependiendo del voltaje que le ingrese al switch, 48, 24 voltios, va a depender su presupuesto PoE. Entonces, aquí tenemos el tema de las aplicaciones, configuraciones de los equipos. Tenemos el tema del reinicio automático por puerto. Ya les voy a mostrar un momento la interfaz gráfica de un switch. Ese reinicio automático por puerto es, yo puedo configurar el puerto para que determinado día de la semana, es decir, los lunes o domingos, no calendario, se reinicie el puerto. ¿Y eso qué hace? Que disminuye el procesamiento de consumo de memoria de la cámara y ese reinicio pues lo baje a un consumo normal. Por consiguiente, vamos a tener tiempos de respuesta más efectivos, visualización en vivo, 100%, y no vamos a tener esa latencia de que la cámara se congela y tenemos que ir a reiniciar la cámara. Aplicaciones PoE PID Live Check. Esta aplicación, esta configuración que tienen los switches es, yo puedo en el puerto del switch configurar la IP de la cámara. El switch, dependiendo de los intervalos que yo configure, el switch le va haciendo pin a la cámara. Si la cámara no responde ping al switch, lo que hace el switch es cortar el flujo de PoE que está enviando y lo que hace es enviarnos una notificación al correo electrónico informando que se reinició el puerto, se cortó el flujo de potencia que estábamos enviando y lo que va a hacer el switch es, aparte de que corta el flujo, envía el correo electrónico, obviamente
ya sea a través de SNMP, con su software de gestión de la red que tengamos, o si tengo internet y los switches están a través de una red internet, yo puedo configurar un correo electrónico para que me llegue el mensaje al correo de que hubo un fallo en el switch. Y por consiguiente, la cámara vuelva a subir y el switch le suministre la potencia para que funcione correctamente. Si la cámara no responde PIN, empieza otra vez el ciclo a reiniciarse el puerto, informándonos al correo que está fallando nuestra cámara. Y otro tipo de configuraciones que podemos hacer, por ejemplo, en el switch TIPG 284i, eso es una solución RPS. Este protocolo, ¿qué nos permite realizar? Simple, podemos tener diferentes anillos dentro de la red, es decir, podemos tener unos 16 switches con topología RPS, sistema de anillo, en el cual nos facilita unir diferentes distancias, diferentes puntos, ya sea a nivel de fibra óptica, por ejemplo, o crear diferentes anillos de fibra, enlazarlos entre ellos para llegar a nuestro equipo de core o switch principal. Y las diferentes notificaciones de correo electrónico. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Si el switch se reinicia, si falla una fuente de poder, si alguien trató de ingresar al switch con la IP y no pudo ingresar por la contraseña, nos puede enviar correo electrónico o a través de nuestros servidores NMP, el que tengan a nivel de gestión de red. Si dado el caso hubo un cambio de velocidad en el puerto, también nos envía notificación al correo. Entonces, esta es una de las características de notificaciones más a nivel de seguridad que tenemos a nivel de los switches industriales de TREND. En este momento puedo resolver por acá algunas preguntas. ¿Cómo identifica qué potencia de salida necesita con el splitter SG104? Ok, el splitter puede recibir, por ejemplo, a nivel de 30 vatios o en el cual va a tener 12, 24, 48 voltios DC. Esa va a ser la salida que voy a conectar mi cámara y obviamente va a independizar los datos. Entonces tenemos que revisar es cuánto consume, cuál es el voltaje, perdón, que va a tener la cámara o el equipo al final con el tema del splitter PoE. Los inyectores y los splitters, ¿a qué distancia de conectividad? Daniel, máximo recomendado a los 100 metros de distancia. Por acá me dice, ¿se considera un punto de datos certificado? Recomendable que el punto de datos esté certificado. Eso sí se recomienda. ¿Qué pasa si instalo un equipo no PoE a un switch PoE? No hay problema. Los puertos de los switches que son PoE son inteligentes. ¿Qué quiere decir? Si yo conecto, por ejemplo, una computadora o realizo una cascada con un switch que no es PoE, no hay problema. El switch va a hacer la negociación y va a validar si lo que estoy conectando es PoE o no. Entonces, si en ese caso yo conecto a mi computador y mi computador no es PoE y el puerto del switch es PoE, no hay problema. El switch trata de enviar una impedancia, pero si el computador no lo recepciona, el switch solamente le va a enviar datos. Hay extender que alcance 150 metros con solo un equipo. Tenemos equipos para temas de largo alcance, que son launch range, que tenemos dentro de nuestro portafolio, que estaríamos más adelante en otro próximo webinar informando. Esta información sí se les va a enviar a sus correos electrónicos. ¿Cuántos extensores PoE se recomienda conectar? Hablábamos del TPE 100, el extensor PoE pequeño, máximo son 2 unidades, 300 metros de distancia en total. Y del TI EU 120, que era el robusto que veíamos IP67, podemos colocar 4 unidades para un total de 500 metros de distancia. El switch de core y switch de borde, ¿dónde son utilizados? Por ejemplo, el switch de core era la topología que veíamos. El switch de core sería el switch que recibe los enlaces de los demás switches y va a estar dentro de nuestro cuarto de control, cuarto principal. Y los switches de borde serían los que están en los diferentes postes. Los diferentes postes de alumbrado público en sus cajas NEMAS, esos serían los de borde. El webinar sí está siendo grabado, se les va a estar compartiendo. La presentación sí se les va a estar enviando. Video sí sería ideal. Por acá nos preguntan. En biovigilancia, categoría en tema UTP, par trenzado. Ya sabemos categoría 5E hacia adelante. Si tengo cámaras de 2 megapíxeles o de 4 megapíxeles, ¿cómo puedo saber el ancho de banda? Ok, por lo general, en el tema de ancho de banda,
se hace la equivalencia de un megapíxel equivale a un megabit por segundo. Obviamente, lo podemos configurar en la administración de la cámara, en los bitrates. El bitrate, por ejemplo, si la cámara es de 2 megapíxeles, el bitrate viene en 2048K. Entonces ahí podemos modificar cuál va a ser el ancho de banda que podemos llegar a tener en consumo dentro de la red. Listo, por acá otra pregunta. Se fue el audio, ok. Listo. En temas de distribuidores mayoristas, más adelante les estaremos informando personalizados, pues el tema de los distribuidores. ¿Por qué Trendnet? Muy importante, nuestro portafolio muy completo. El tema de Trendnet, una de las principales características es el tema de postventa. ¿Qué significa? Trendnet no nos enfocamos en vender cajas, en venderle a ustedes el equipo y lea el manual. No. En Trendnet nos enfocamos muy en el tema del postventa. Poderlos asesorar, poder hacer tanto el preventa como postventa, en los diseños, en recomendaciones, en la implementación, hacer capacitaciones, webinars, ya de configuración de equipos específicos. Aclaro, hoy es muy generalizado a nivel industrial. Más adelante podemos estar haciendo un webinar ya de configuración puntual de un modelo de equipo para que lo podamos tener en cuenta y así pues implementarlo. Muy importante lo que hablábamos, el tema, somos una marca americana, representación a nivel local con nuestros mayoristas de distribución muy reconocidos, en los cuales, muy sencillo, pueden tener todo el asesoramiento, tienen ingenieros certificados y de igual manera nos podemos integrar a diferentes tipos de tecnologías. Quiero mostrarles por acá el tema de la interfaz gráfica de los switches, es muy fácil. Todos los switches traen la IP por defecto 192.168.10.200. Tanto administrables de rack, tanto administrables industriales, traen esa dirección IP, 192.168.10.200. Aquí la interfaz gráfica nos va a mostrar si tenemos equipos conectados o no a los puertos. Entonces nos va a activar ahí el link como tal. Podemos ver dentro de la administración el tema de PoE. Aquí en Advanced Settings, PoE, Configuration, podemos activar o desactivar el tema de la potencia del presupuesto total del PoE, es decir, desactivar el PoE general. Yo puedo modificar cuánto voy a entregar de vatiaje, en total cuántos vatios voy a entregar general del presupuesto PoE. Puedo configurar los diferentes puertos o un rango de puertos si los quiero activar o desactivar. Ejemplo, si no voy a utilizar 2 puertos PoE, pues los dejo desactivados. Y puedo crear prioridades sobre el puerto. Ejemplo, que yo quiero que el puerto número 1 nunca le falte la potencia. Si me paso el presupuesto PoE, las demás cámaras se reinicien, pero ese puerto siempre se le garantice. Entonces lo vamos a configurar en modo crítico. Y podemos limitar por puerto la potencia que yo quiero entregar. Por ejemplo, si la cámara dice ficha técnica 8 vatios, pues yo puedo dejar un margen de 2 vatios y indicar que este puerto máximo va a entregar 10 vatios. Este es el límite de potencia por puerto que podemos llegar a tener dentro de la administración del switch. Tenemos acá el PD Alive Check, en el cual si lo activamos, lo podemos activar en un rango de puertos, en el cual activamos, vamos a optimizar acá la pantalla, podemos colocar la IP de la cámara, 192.168, 10.22, podemos crear un intervalo, cada cuántos segundos va a estar el switch haciéndole ping a esa cámara, y hay una acción. ¿Qué pasa? Si la cámara no responde, yo puedo hacer que se reinicie el puerto y se active la alarma, por ejemplo, con all. O puedo hacer que se active la alarma, es decir, que se active ese impulso eléctrico de la salida del switch y me active un sistema audible o visual. O sencillamente se reinicia el puerto. Podemos crear esas acciones a nivel de respuesta si la cámara no está funcionando correctamente. Entonces, esa es como tal una interfaz gráfica de un switch. La gran mayoría de equipos tienen la misma plantilla, es decir, por así decirlo, la misma gráfica. Obviamente, si hay un switch con mayor características de configuración, pues se van a agregar acá en las opciones avanzadas. Pero esto es por lo general lo que tenemos a nivel de los switches administrables. Bien, agradezco a todos nuestros asistentes su amable asistencia. En este momento vamos a revisar por acá ciertas preguntas.
Trenet tiene una línea de soporte para configuración y resolución de problemas que estén dentro del tiempo de garantía. Ok, los temas de garantía, muy importante, se resuelven, el trámite de garantía es a través de nuestros distribuidores mayoristas, muy importante, pero con Trenet, con mi persona, los datos en contacto en pantalla, me pueden contactar para validar temas de soporte técnico, asesorías, diseños, me pueden escribir al Skype, al correo electrónico, al WhatsApp, en el cual voy a estar a su disposición para poderles atender sus inquietudes y o novedades. Los contactos comerciales, muy importante esto. Nuestro country manager, nuestro compañero a nivel director del país en Colombia, Oscar Muñoz Gildardo, va a estar contactándolos más adelante, en el cual les va a estar informando pues nuestros canales de distribución y los contactos comerciales. Para realizar los cálculos de consumo POE, nos preguntan por acá, importante revisar la ficha técnica de la cámara, del access point, del sistema inalámbrico que voy a conectar al switch, de nuestro parlante, altavoz o radar IP. Debemos ver el consumo en su ficha técnica y multiplicar ese consumo por la cantidad de equipos que voy a conectar de ese modelo. Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué nos va a dar? El presupuesto POE. Importante, el presupuesto que indica el switch es la potencia que vamos a entregar. Si yo quiero calcular cuál va a ser el consumo total para un tema UPS, pues en la ficha técnica de los switches indica consumo del switch y le debemos sumar ¿qué? El tema del presupuesto POE. Entonces, por ejemplo, si el switch tiene 240 vatios y el switch consume 40 vatios, pues es un total de 280 vatios. ¿Listo? Por acá preguntan si el video se les estará compartiendo. ¿Qué tan recomendable cables de aleación? No se recomienda el tema de aleación. Recordemos que el cable de aleación no nos garantiza los 100 metros y a medida que va pasando el tiempo, los años, pues se va degradando el tema de la transferencia de datos, entonces podemos llegar a tener inconvenientes. Por eso es recomendable que sea un cableado 100% cobre. Sí, por acá los correos que me están compartiendo, les estaré enviando la información respectiva. Fechas tentativas de certificación en Cali. Sí, vamos a hacer una certificación en Cali. Esperemos que pase ese tema de la pandemia, el tema del coronavirus. Ya estamos realizando agenda para nuevamente reanudar este tema de certificaciones. Se les estará informando más adelante, ya sea también en Cali, Medellín, Bogotá. Estamos realizando certificaciones. Se les estará informando a través de sus respectivos mayoristas de distribución. Por acá, Dani me comenta, actualmente estoy diseñando una red completa para un edificio grande. Listo, Dani, te estaré contactando para que podamos revisar este proyecto, no hay ningún inconveniente. ¿Existe alguna consola o software que permita administrar los diferentes switches de la red? Nuestros switches se pueden gestionar a través de SNMP. Entonces ya a través de su software de preferencia SNMP, obviamente con los switches administrables, pueden llegar a poder gestionar nuestros dispositivos a través de la MIP, que son los parámetros de configuración por ese tipo de plataformas. Puerto de consola, sí tenemos puerto de consola, pero la ventaja de nuestros switches es que aparte del puerto de consola es administrable vía web. Entonces tenemos dos modelos industrial que traen puerto de consola, si los tenemos. Tenemos routers que manejen VPNs o DMZs, sí tenemos dentro de nuestro catálogo. De igual manera, aparte del video, aparte de la presentación, se les estará enviando nuestro catálogo de productos para que puedan ver nuestras diferentes soluciones. Los cronogramas de los próximos webinars se les estará compartiendo, no hay problema. Los precios, temas de precios, les estaré pasando el contacto de nuestro country manager para que los esté contactando. Perfecto, por aquí ya son más preguntas de correos electrónicos, certificaciones, entrenamientos. No hay problema, se les estará informando. De igual manera, en nuestros próximos webinars también les estaremos informando. Muchas gracias, estimados. Yo sé que el tiempo es muy valioso hoy en día, pues tenemos temas de home office, teletrabajo, cerrando órdenes, soporte técnico. Lo importante es estar en contacto. Como ven en pantalla, mis datos de contacto, correo electrónico, Skype o correo electrónico. Es un placer poderles atender, darles estas charlas. Muchas gracias a todos. Les deseo un excelente día, que estén bien de salud en todo momento y estaremos conversando en nuestros próximos webinars. Muy amables y muchas gracias por la asistencia.
Les deseo un excelente día y hasta pronto.